semana de reavivamiento y encuentro con Jesús. Abandonar el pecado. Cuenta una ilustración que aparece en la parte posterior de una de las lecciones del curso La Fe de Jesús, que en cierta ocasión un hombre iba por la nieve y mientras caminaba llegó a un árbol y allí encontró una serpiente temblando y muriendo de frío. Este hombre tuvo compasión del animal, la colocó en su pecho y la abrigó. Cuando la serpiente recobró fuerzas y entró en calor, dio una mordida letal en el pecho de este hombre. Esta ilustración nos enseña a no jugar con el pecado, a abandonar el pecado. Dice el libro El Camino a Cristo en la página 21. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se hará justo al pecador? Solo por medio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo iremos a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día del Pentecostés, cuando convencidas de su pecado exclamaron: ¿qué haremos? La primera respuesta de Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado, pero también incluye abandono del mismo. Es decir, que si una persona fue ante el Señor y oró arrepentido, pidiendo perdón por haber cometido adulterio, debe haber un abandono de ese adulterio. No más seguir siéndole infiel a la pareja. Si una persona cometió fornicación y arrepentido de todo corazón va a Jesús y llora pidiendo perdón, Jesús le perdona. Debe dejar de seguir cometiendo fornicación. Si una persona roba y se arrepiente y pide perdón por ser un ladrón, pero sigue robando, ese arrepentimiento no ha sido sincero. Si una persona tiene vicios y le pide perdón al Señor, el Señor le puede perdonar, pero ese arrepentimiento no es sincero, sino hay un abandono de los vicios. No va a haber un reavivamiento en nuestras vidas mientras sigamos jugando con el pecado. Un arrepentimiento sincero y genuino nos lleva a pedir perdón a Dios, pero también nos lleva a abandonar ese pecado. El libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta expresión, no reine el pecado en vuestro cuerpo, esta expresión también puede ser traducida como
no continúe reinando como reinó en el pasado. Si antes de conocer y entregar la vida a Jesús se practicó el adulterio, se practicó la fornicación, la idolatría, la hechicería, el hurto, las vulgaridades, se era un borracho, se era un orgulloso, un envidioso, un resentido, alguien que fue un homicida, un mentiroso y muchos otros más. Al arrepentirse y entregar la vida a Jesús, debe haber un abandono de todos estos pecados. No debe reinar en nosotros el pecado. Debe reinar Jesús en nuestros corazones. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 266. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Tenemos batallas que librar, batallas que pelear de rodillas delante del Señor, para que esta naturaleza carnal, esta tendencia al pecado, no siga reinando en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Y al igual que el apóstol decir un día, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22, le escribió: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Esta expresión griega, feugo, puede traducirse como huir, escapar, desaparecer rápidamente, evitar el peligro, eludir. Huye de las pasiones o los deseos. Si alguien de pronto practicó en el pasado la hechicería, la idolatría, si alguien de pronto era un adúltero, un fornicario, debe alejarse de todo aquello que le lleve a pecar contra Dios. Y si es necesario cambiar amistades, y si es necesario cambiar de lugar de trabajo, para no seguir cayendo de pronto en fraude, en mentiras, en engaño. Pero debemos huir y evitar todo aquello que nos lleve a pecar contra Dios. No va a ocurrir un reavivamiento en nuestras vidas, a menos que permitamos que el Espíritu Santo entre a nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga nuevas criaturas. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Necesitamos estar en Cristo.